Sameach Shavuot. Chag Sameach Shavuot. Bendito sea el Padre Celestial que nos trajo con bien. Estamos aquí reunidos nuevamente en este lugar para deleitarnos en su presencia. ¿Cuántos están contentos y en expectativa de algo especial en nuestro servicio de Shavuot para nuestro Rey? Ha llegado el momento en que nos vamos a enfocar en nuestra atención para eso. Este es su momento, pueblo. Su momento. ¿Qué tal si nos acompañan a nosotros en estos momentos para elevar una oración a nuestro Rey? ¿Les parece? Bendito eres tú, Rey soberano, Rey del universo. Yod-He-Vav-He, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Eres grande y poderoso, eres santo, magnífico, poderoso, bueno, fiel, majestuoso. Y estamos más que agradecidos, oh Rey eterno, de que nos has traído con bien, de que has venido ministrando nuestro espíritu, de que has venido, Señor, fortaleciéndonos, Señor amado, por tu provisión, por tu amor, por tu protección. Te adoramos, Señor, no tan solamente por las cosas que haces por tu pueblo, sino por quien eres tú, oh Rey soberano. Oh, nuestros corazones, Señor, están alegres. Estamos, Señor, en expectativa de tu visitación, mi Rey amado. Y te imploramos, mi buen Rey, que si hemos hallado gracia ante tu presencia, escuchen nuestro clamor, escuchen nuestras oraciones. Señor, que veas a bien los cánticos que hemos de elevar en tu nombre. Que veas a bien las danzas, que veas a bien, Señor amado, el servicio que vamos a hacer en tu honor. Todas las ofrendas que con agradecimiento y mucho amor y esmero tu pueblo va a traer en esta tarde. Que tú lo veas a bien y que las recibas, Padre Celestial, con agrado. Que sea nuestra adoración, Señor, en cántico y que irrumpa en cántico nuevo, que venga de nuestro corazón de contentamiento, sabiendo, mi Rey, que ha llegado el momento de presentarnos delante de ti, porque tú nos has llamado con cuerdas de amor. Has venido tratando con cada uno de nosotros, has venido tratando con nuestros hogares, has venido cuidándonos, mi Dios, has venido hablándonos a nuestro interior. Y Señor, ha llegado el día en que tu pueblo, Padre Celestial, ha dicho presente. Mi Rey amado, todos aquellos que estamos aquí, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, aún aquellos que pertenecen a este pueblo que no han podido llegar por razones, Señor, adversas. Tú conoces cada intención, conoces cada situación, conoces cada corazón. Por tanto, mi Rey, los elevamos a ti, mi Rey amado, para que de una manera especial, única y poderosa, tú les hagas, Señor, sentir la visitación de tu Espíritu de santidad allá en sus hogares, para que sientan alivio, respiro, amor que viene de lo alto, que viene de tu trono. Que, Señor, infundas sanidad, que infundas fortaleza, que infundas ánimo, mi Dios amado. Y aquí en medio del pueblo, mientras estamos adorándote, irrumpiendo en cántico nuevo, irrumpiendo en cántico de agradecimiento a ti, que veas a bien, Señor, nuestra intención, que todo lo hacemos para añadir más honor a tu nombre. Señor amado, gracias, gracias. Simplemente gracias. Tu pueblo se reúne con el único propósito de decirte gracias. Gracias, Padre, porque has provisto, Señor, una vía para un mejor convenio. Señor, que mientras estábamos en un pasado lejos de tu presencia, lejos de la promesa, lejos de los pactos, Señor amado, tú nos traíste de vuelta a casa. Aleluya. Gracias, Padre, Gracias, porque Aleluya. ahora podemos tener identidad. Hemos identificado con el pueblo del libro. Nos has instruido a través de tu palabra para andar en integridad, para hacer obras de justicia y rectitud. Señor, para reflejar tus atributos. Aleluya. Señor amado, y conectar el cielo a la tierra. Y así, mi Rey,
expandir tu reino aquí y ahora, reparar el mundo a través del testimonio, de las obras que, Señor amado, tú has hecho en nuestras vidas, pero sobre todas las cosas, reconociendo que tú levantaste un estandarte, Yeshua nuestro Mesías, al cual nosotros, Señor, damos una proclamación a las naciones de que tú, Señor amado, lo has de enviar en un día cuando los cielos se abran, Padre celestial, y lo envíes tú para que nosotros seamos recogidos y regresemos a nuestra heredad. Padre, abre nuestros ojos del entendimiento, abre nuestros corazones, que nuestros espíritus, Señor amado, estén prestos para ser sensibles al mover de tu Ruach HaKodesh. Amén. Pero sobre todas las cosas, mi Rey, simplemente estamos aquí sabiendo, Señor, que tú moras aquí en medio de tu pueblo. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, recibe toda la exaltación, recíbela, Padre, porque eres tú solo digno de merecerla. No hay nadie que pueda compararse a ti, y a ti te adoramos en agradecimiento y rendimiento total. Padre, que lo que hagamos aquí sea de tu agrado, por los méritos de aquel que esperamos, Señor, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. y Amén. Bendito eres, Aleluya. Señor. Aleluya. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia
vamos pronto corriendo hacia el monte. Ya hemos llegado, aleluya. Ven a tu lugar de reposo con fortaleza y poder. Los que somos justificados hemos de cantar con gozo. Tú has escogido a Sion para tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Hiciste un pacto con Abraham, tu convenio cumplirás, y en tu trono en Jerusalén nos diste el Cordero Pascual. Has escogido a Sion para tu exaltación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria de Dios. Nankito, Bombones para Otila Donankito, bombones para Otila Donankito, Otila Donankito, Otila Donankito, bombones para Otila Donankito, bombones para Otila Donankito, Otila Donankito. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria de Dios. Vamos con regocijo, pueblo, que venga el Mesías, que venga pronto, aleluya, cantando. Animami, animami, בדמונה שלמה. מריאת המשיח, אני מאמין, בדמונה שלמה. מריאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Volverá, volverá. Animani, animani, באמונה שלמה.
Shelema, Eliat, Mashiach, Ale, Ale, Mami, Mashiach, 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 ay, 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 Mashiach, 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 ay, 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 Mashiach, 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 ay, 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 Mashiach, 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 ay, 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 ay. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Volverá, 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 volverá. Mashiach. Suena, suena, suena el shofar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! One, two, three. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelves, unidos espera, por que se oiga la voz, vamos, suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él, cantan, canta todo Israel, la. Vamos con gozo, Sion alaba que viene el rey, aleluya, suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por, suena el shofar, eso, te está llamando, suena el shofar, unidos esperan por las naciones, alza tus ojos, oh Israel, eso es, cerca estás de tu redención, suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar,
Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Vamos, ¿quién fue? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Vamos, que se digan esas palmitas bien fuertes. Adorando al Padre Celestial. Dice: como Yahweh no hay otro, 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 como Yahweh bien duro, como Yahweh no hay otro, como Yahweh no hay otro, como Yahweh no hay otro, como Yahweh no hay otro. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí, sí Señor, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Una vez más bien fuerte. ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como Yahweh no hay otro, 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 como Yahweh. Con gozo vamos. Como Yahweh no hay otro, 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 como Yahweh no ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos pueden elevar una alabanza y bendecir su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos de fiesta, vamos, vamos. Cuando usted iba a la fiesta, antes, ¿cómo hacía? Aplaudía, bailaba, danzaba. Ahora con el rey, el rey nuestro. ¡Vamos con gozo! ¡Vamos!
Elohim Israel Adonai, santo es el Señor, Baruch Adonai. Elohim Israel Adonai, santo es el Señor, Mi Haolam, Bahaolam, alaba su nombre, por siempre será. Mi Haolam, Bahaolam, santo es el Señor, el Dios de Israel. Hey. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. E Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohim Israel Adonai, santo es el Señor, Baruch Adonai. Elohim Israel Adonai, santo es el Señor, Mi Haolam, Bahaolam, alaba su nombre, por siempre será. Mi Haolam, Bahaolam, santo es el Señor, el Dios de Israel. Que soy ese grito, hey. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. E Israel dirá amén. Eso, vamos, Tzafana. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores en el Mesías, en Adonai. Aunque los muros destruyan, el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios. Adonai Nisi, nuestro estandarte. Mi salvación, la roca, el Mesías, justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor. El Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay nada que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores en el Mesías, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios. Adonai Nisi, nuestro estandarte. Mi salvación, la roca, el Mesías, justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor.
Señor, aleluya. Santo es el Señor, quien vive por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Elohim. Gracias, Padre, por darnos este día. Gracias por permitirnos y darnos el privilegio de conocerte. Quisiéramos ser conocidos delante de ti, Padre. ¿Qué podemos hacer para que nuestro nombre se oiga delante de tu presencia? Que esta pequeña congregación, este remanente, Señor, pueda llegar hasta allí, ofrecerte nuestra humilde alabanza y nuestra humilde oración, Padre. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que tú digas que hagamos, nosotros haremos, Elohim. Te damos todo honor y toda alabanza. Estamos contentos de que nos diste el privilegio, Padre, de conocer que, aleluya, hay citas, hay tiempos y hay ocasiones en los que nos llamas a congregarnos. Y hoy estamos en una de esas ocasiones. Venimos a honrarte, ser agradecidos, Padre, porque hasta aquí nos ha ayudado Elohim, ¿cierto? Hasta aquí nos ha ayudado el Eterno. Hasta aquí Él ha estado con nosotros. Aleluya. Gracias, Elohim. Gracias, Elohim. Del gracias al Eterno. Bendiga su nombre, Jehová, Yod-Hei, Vav-Hei, Elohim eterno. Gracias. Gracias por Yeshua el Mesías. Gracias. Gracias por enviar a tu Hijo para abrir la puerta y los que estábamos lejos pudiéramos regresar. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya, qué bueno que están aquí, qué bueno que pasamos un rato de adoración y alabanza. Unas notas de housekeeping. Vamos a hacer la procesión de la Torah, vamos a hacer el servicio de la Torah de este día. Hoy, solamente si el Eterno los concede, pues podemos compartir alguna palabra, pero en realidad hoy lo que vamos a hacer es honrar a nuestro Eterno, reconocer y santificar el día y celebrar y gozarnos. ¿Okay? El peregrinaje es hacia Jerusalén, pero no tenemos la tierra, no tenemos el templo, no tenemos el lugar. Ahora, sí nos dice la Torá que lo podemos hacer en nuestras ciudades. Y ustedes peregrinaron hasta este lugar que nosotros hemos separado como santo. Así que al estar usted aquí, lo único que es importante es que honremos al Eterno. No hay nada más, no hay nadie que lucirse aquí. Esto es... Vamos a hacer la procesión, el servicio y vamos a elevarnos para alcanzar misericordia delante de Él. Esa es toda la intención, alcanzar misericordia delante de Él. Se pueden sentar, pueden tomar asiento mientras les doy algunas instrucciones rapidito. Carlos. Mientras nos vamos preparando para el servicio de la Torah, queremos reconocer rapidito las personas que nos visitan en esta tarde. Y aunque ya son parte, ¿verdad?, que los conocemos, no siempre vienen y estamos contentos que el Morel, pastor José y Elena Espinato desde Naples están por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Carla Pagán, invitada de Lismari, que está por aquí. Bienvenidas. Solo tengo el nombre de una, no sé si ya la otra había venido. ¿Ya había venido? Bienvenida también. Y también nos acompaña Ariel y Ana Díaz de la congregación Yahweh, invitados también del Ismar y el esposo. Ustedes han traído. Bienvenidos y esperamos que sea de gran bendición en esta tarde. Y qué lindo cuando el pueblo del Señor se puede unir. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que nos unimos, necesariamente no vamos a la misma congregación, necesariamente no nos vemos todos los Shabbats, pero hay citas especiales donde el pueblo del Señor se une como una reunión familiar, ¿verdad? Cuando la mamá invita a todos los hijos tal día, ellos vengan y vamos a hacer un almuerzo, vamos a hacer una cena y llegan todos los hijos con los hijos de sus hijos y todo el mundo. Bendito sea el Señor que nos concede estas citas divinas donde como familia, mediante Yeshua el Mesías, nos podemos congregar, honrar su nombre y celebrar tan hermosa celebración. Así es que si mi esposo ya está listo, adelante. Ok, vamos. Sí, no, ustedes se quedan. Ustedes se quedan. Hay que sacarle el jugo. Perdón, hay que adorar al Eterno. La verdad siempre sale a la luz. De la abundancia, del corazón. Ahora sí no sabemos los versículos. ¿Ah? Oye, se sabe la Biblia.
Bueno, gracias a la visita gracias a la visita por escoger venir en este día a estar aquí con nosotros. De verdad que es un privilegio y es un honor. Espero que nosotros, como dijo mi esposa, podamos ser de bendición para ustedes. Que les podamos ayudar a acercarse un poquito más al Eterno. Mi frase es que podamos elevarnos un poquito más. Salir de abajo e ir más arriba, a donde Él está. Lo que vamos a hacer hoy, casi todos los que estamos aquí están familiarizados con el servicio de la Torá. Para beneficio de algunos que quizás no estén familiarizados con esto, nosotros hacemos un tipo de procesión en el cual honramos la palabra del Eterno en medio de nosotros. ¿Por qué razón nosotros honramos su palabra? Porque su palabra lo representa a Él. Y su palabra tomó vida en Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Mesías nos enseñó a aplicar su palabra de la mejor manera, justa, recta, bondadosa y misericordiosamente. Y desde la asamblea, la gran asamblea, los hombres y los profetas de la gran asamblea, que usted puede leer acerca de esto en el libro de Nehemías, capítulo 8, puede leer en el libro de Esdras, y en varios de los profetas se puede leer cuando todo el pueblo, o la parte del pueblo que regresó de Babilonia y volvió a Jerusalén para reedificar los muros y el templo, ellos establecieron el servicio de la Torá, el servicio de las oraciones y cómo acercarnos al Eterno. ¿Por qué ellos lo hicieron? Estuvieron 70 años en cautiverio. Estaban perdidos. Estaban tratando de preservar lo poquito que podían ellos recordar, lo que heredaron de sus padres y que les para retornar al servicio original de la Torá, al servicio del templo. Entonces ellos establecieron oraciones y establecieron procesiones y hicieron un protocolo. Esto lo que es un protocolo para acercarnos al rey. Nosotros emulamos ese protocolo mientras sabemos que en medio de nosotros está la palabra del Eterno. Nosotros no adoramos el artefacto que contiene las letras. Adoramos al que dio las palabras que están allí. Lo único que tenemos de Él es eso, sus palabras. Y esas palabras han sido preservadas por más de 4,000 años. Imagínense, 4,000 años se ha preservado esa palabra. Y nosotros pues queremos honrar al Eterno regocijándonos en que tenemos hoy en este lugar un rollo con sus palabras. No sé si me expliqué bien. Honramos al Eterno regocijándonos porque tenemos ese rollo donde está escrita su voluntad. Y nosotros cuando tomamos la Torá y paseamos con ella y danzamos, es como cuando una novia, ¿verdad? Normalmente las novias hacen eso. Yo voy a recibir una cartita del novio. Hoy en día es un texto, tú sabes, pero vamos a imaginarnos que recibe una cartita escrita ahí. Y entonces esa cartita uno va al correo y cuando la saca y ve el nombre, es para mí, ¿de parte de quién? Romeo. ¿Verdad? La muchacha le brillan los ojos y se emociona. ¿Verdad? Con perfume. ¿Tú mandabas esas cositas con perfume? 5 páginas te mandaba, Karina. En casa esta semana abrí la gaveta esa. ¿Saben que en el baño no tiene una gaveta? Yo abro la gaveta y estaban las notitas que yo le escribí a mi esposa. Ella las sacó y las puso a ellos. Para que me acordara. ¿Te acuerdas, sinvergüenza? Tú me escribías esto. Y es verdad. Yo me metí en la oficina de ella cuando trabajábamos ahí en la corte. Me metí en la oficina de ella cuando ella no estaba y le dejaba una notita ahí. ¡Pam! Y cuando ella llegaba, nunca podría dejar de amarte. ¿Te acuerdas? Le escribí una nota una vez en un papel negro con letras blancas, todavía la tiene, que decía, mi amor por ti es tan, ¿cómo decía? Mi amor por ti es tan único y especial que yo no lo escribo en blanco y negro, sino en negro y blanco. Ay, Dios mío. Mi esposa sabe que escuche, mi esposa sabe que esa nota no soy yo, pero la escribí yo. Y cuando ella la ve, ella dice, mi novio eterno.
Usted sabe lo que se siente, ¿verdad? Todavía la tengo, ya son 17 años desde que me escribiste eso. Carlos, ¿cómo es que tú dices? Qué bello es todo, exacto. Nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, fue tan bueno con nosotros que no nos creó y nos tiró a ver cómo íbamos a sobrevivir. No nos como los animales, usted ve que los animales salen del vientre de la madre y salen corriendo y pueden sobrevivir por sí mismos. El ser humano no puede sobrevivir por sí mismo. Usted da a luz un bebé y lo tira ahí, ¿qué le va a pasar al bebé? Se muere. Pero el Padre, cuando nos creó, no solamente nos creó, nos colocó aquí, sino nos dio instrucciones, cartas de amor. Eso es lo que representa el rollo de la Torah. Por eso nosotros en cada servicio especial, nosotros cada 7 veces al año, en las 7 fiestas que nosotros celebramos, hacemos la procesión de la Torah. Nosotros sacamos el rollo, sabemos que son las cartas de nuestro Creador y lo honramos en medio de nosotros. Por favor, entienda que nosotros no estamos adorando un rollo de papel y oro y esas cosas. No estamos adorando eso, estamos adorando al Eterno. Eso lo representa a Él. Sin ese rollo, lo seguiremos adorando. Y lo buscaremos donde sea. Si yo tuviera tiempo, le contaba cómo nosotros recibimos ese rollo que tenemos aquí. Pero ahora no hay tiempo, así que vamos enseguida a el servicio. Muchachos, si quieren colocarse de este lado, yo voy a ir hacia el medio. Mira, Linel se sentó allá. Si quieren, busquen una sillita y se sientan. Sí, pues que se sienten allá. No se vayan lejos porque hay que cantar. Aquí cerquita. Vamos. Voy a ser bueno con ustedes. Ve qué bueno es su pastor. Soy tremendo. Díganlo. Amén, amén. Ok. Caramba. Bueno, otra nota. Mientras hacemos el servicio, si usted ve que la Torá o el rollo del Sefer sale de allí, normalmente, por respeto, no le damos la espalda. ¿Okay? Pero si el rollo va por allí, usted está de frente a usted el rollo, usted lo sigue según el rollo vaya caminando. El Sefer. Si el rollo llega aquí al frente, todos estamos acá mirando hacia el frente, no hay problema, puede estar sentado. Solamente cuando el rollo se abre, todo el mundo se pone de pie. ¿Okay? Eso es una forma de respeto a el rollo por la importancia de la representación. Es como si el rey estuviera en medio de nosotros y nadie le da la espalda al rey. Ahora, si usted tiene que salir por alguna razón mientras el rollo esté aquí, no tiene que irse caminando de espalda. No tiene que hacer eso. Usted simplemente se levanta, da 3 pasos hacia atrás y entonces se puede tornar. ¿Okay? Eso sucede en todos los reinos. Usted está delante de un rey, nadie se sienta, todo el mundo está delante del rey mirándolo de frente. Nadie se atreve a darle la espalda al rey y seguir caminando. Eso es una ofensa para el rey. Por esa razón, pues ese protocolo fue establecido para darle la importancia y darle el respeto que merece el rollo como representación del rey. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Las personas que ven que el rollo va pasando, ¿ok? Usted no toca el rollo y lo besa. Usted besa, le da un beso al rollo, en lugar de que usted toca el rollo y lo besa. Porque usted los que quieren hacerlo, ¿no? Obviamente le pueden dar un beso al rollo de esta manera. Usted besa el rollo. Y algunos lo hacen con sus tzitziot. Nosotros usamos tzitzis, lo puede hacer con el tzitzi o lo puede usar con su Biblia. Si tiene su Biblia también, no hay ningún problema en hacerlo. ¿Ok? Si usted no lo quiere hacer, no hay problema tampoco, no está fuera de orden. Eso es solamente un protocolo que hacemos tradicionalmente. ¿Ok? Muy bien, nos vamos a regocijar en Shavuot, ¿amén? Amén. Ok, voy a ponerme mi talit. Rico, bienvenido, Yolanda, gracias, llegaron aquí, qué bueno. Baruch Hashem. Aquí está mi hermano Rico que vino a regocijarse con nosotros también. Aleluya.
Todas estas cosas que yo hago las aprendí de Rico. Pero, como yo siempre le busco las 5 patas al gato. No, que va. Siempre hago mis ajustes, ¿no? Pero estoy agradecido de que tengo un hermano que conoce esto bastante bien, que es un experto en el templo, es Rico y está con nosotros y de verdad que es un privilegio tenerte, Rico, aquí. Amén. Vamos a comenzar estas oraciones. Yo le voy a indicar cuándo va a estar de pie y cuándo se puede sentar, ¿ok? Para que no estemos todo el tiempo de pie. Amén. Abino Malqueno, Padre nuestro Rey, sé bondadoso con nosotros y respóndenos, porque nosotros no somos dignos. Trata con nosotros en compasión, amor, fiel y libéranos. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha mantenido vivos y nos ha sostenido y nos ha privilegiado para llegar a esta temporada. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dedicado como Kadosh con sus mandamientos y nos llama a oír el sonido del shofar. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim y Rey del universo, que nos ha dado el camino de la salvación por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Que suene el shofar. Matovu, Ojaleja Israel, Mishkenoteja, Israel. Oh, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus aposentos, oh Israel. Por tu gran benevolencia, oh Adonai, entraré a tu casa, con temor me postraré hacia tu santuario santo. Oh Adonai, amo la casa donde habitas y el lugar de la morada de tu honor. Y yo, oh Adonai, ofrezco mi oración a la hora propicia. Oh Adonai, en tu abundante bondad, respóndeme con la verdad de tu salvación. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre, jamás. Todos, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el camino de la salvación en Mesías Yeshua. Amén. Si son tan amables y se ponen de pie, vamos a declarar el Shema y nos tornamos hacia el este, hacia ese lugar, hacia allá. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Oye Israel, Adonai tu Elohim, uno es. Bendito sea su reino glorioso por siempre. Amén. Leemos todos. Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo el mundo dice conmigo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es Adón, para honor de Elohim, Jehová. Amén. Amén. Si se pueden quedar de pie, por favor, se pueden tornar hacia acá. Leemos todos. Adonai, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Bendito eres, Yahweh, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Elohim grandioso, todopoderoso y temible, Elohim altísimo, que otorga bondades benéficas, amo de todo lo que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y trae al Redentor para los hijos de sus hijos, en virtud de su nombre con amor. Rey que ayuda, salva y defiende. Bendito eres tú, Yahweh, defensor de Abraham. Tú eres todopoderoso por toda la eternidad. Oh Adón, tú eres quien resucita a los muertos y eres abundante para salvar. Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Yahweh, que resucita a los muertos. Hoy dedicamos el día como Kadosh. Santificamos tu nombre en este mundo, tal y como es santificado en los cielos arriba, como fue escrito por tu profeta. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Milohol Haaretz Kebodó. Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra es llena de tu gloria. Y los que están al frente dicen, amén. Amén. Yahweh reinará por siempre, tu Elohim, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, amén. Desde los cielos arriba tú aparecerás, oh Rey nuestro, y reinarás sobre nosotros, porque en ti hemos esperado. ¿Cuándo reinarás en Sión? Pronto, aún en nuestros días, que allí sea tu morada por siempre. Que seas exaltado y santificado en tu ciudad, Jerusalén, de generación en generación por toda la eternidad. Que nuestros ojos vean tu reino, como es expresado en los cánticos de tu poder, por la mano de David, tu siervo ungido. Amén. Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que tú estés complacido con nuestro descanso. Dedicamos como Kadosh en tus mandamientos. Dedícanos como Kadosh en tus mandamientos y otórganos una porción en tu Torah. Satisfácenos de tus bondades y haznos regocijarnos en tu salvación y purifica nuestros corazones para servirte en verdad, en amor y favor. Yahweh nuestro Elohim, otórganos este Shavuot apartado como herencia y que Israel, que aparta tu nombre, descanse en él. Bendito eres tú, Yahweh, quien dedica el Shavuot como Kadosh. Y tú has dado a nosotros el amor, Yahweh, nuestro Elohim, este día de Shavuot en amor, en esta convocación apartada en memoria del recibimiento de la Torá de vida en el Sinaí. En el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Aleluya. Nosotros todos hacemos esta oración. Israel hace esta oración todos los días, por la mañana, por la tarde. Siempre hace esta oración. Esta oración habla acerca de los que retornan. Y ora para que la dispersión retorne. Ahorita Lisa estaba orando y decía, tú has levantado un estandarte para que vuelvan. Israel hace esta oración. Cuando yo hablo con los judíos a veces, ellos me dicen, ¿pero quién eres tú? Yo le digo, Kibbutz Galiot. ¿Cómo que Kibbutz Galiot? Sí, tú oras 2 veces por mí toda la semana, todos los días. Me miran así. ¿Verdad que tú oras? Sí, yo oro eso. Aquí estoy. Oramos todos. Suena el gran shofar para nuestra libertad y levanta estandarte para reunir a los exiliados y reúnenos de las 4 esquinas de la tierra. Bendito eres tú, Yahweh, quien reúne a los dispersados de tu pueblo, Israel. Sea favorable, Jehová nuestro Elohim, hacia tu pueblo, Israel. Vuélvete a sus oraciones y restaura el servicio al lugar más apartado de tu templo. Con rapidez
acepta las ofrendas quemadas de Israel, sus oraciones con amor y favor, y que el servicio de tu pueblo de Israel siempre sea favorable a ti. Con gratitud te damos gracias porque eres tú quien es Yahweh nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres para toda la eternidad. Nuestra roca, la roca de nuestras vidas, el escudo de nuestra salvación. Eres tú de generación a generación. Te daremos gracias y relataremos tu alabanza para nuestras vidas, cuales están cometidas a tu poder, y para nuestras almas que están confiadas en ti, por tus milagros que están con nosotros todos los días, y por tus maravillas y favores en todas las temporadas, atardeceres, noches y tardes. El benevolente, porque tu bondad nunca terminó, porque nosotros siempre hemos puesto nuestra esperanza en ti. Por todo esto, que tu nombre sea bendecido, exaltado y ensalzado, nuestro Rey, continuamente, por siempre y para siempre. Todo lo viviente te reconocerá con gratitud. Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Y alabará y bendeciré tu gran nombre sinceramente para siempre, porque es bueno, oh Elohim de nuestra salvación y ayuda. Selah. Bendito sea Yahweh por siempre jamás. El Elohim benevolente, bendito es tu nombre. Jehová tu nombre, el benevolente, y a ti es justo dar gracias. ¿Sí? Ose shalom birumah, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, Beru aleinu. Ose shalom birumah, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, Beru aleinu. Yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Israel. 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 Que el hacedor de la paz en sus alturas, por su misericordia, haga la paz para nosotros y para todo su pueblo Israel. Y decimos amén. 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 Que se magnifique y santifique su gran nombre. Amén. En el mundo que Él creó conforme a su voluntad. Que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su ungido se aproxime. Amén. En la vida y en los días de ustedes, así como en la vida de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano. Y digan amén. 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 Que su gran nombre sea bendito eternamente por siempre jamás. Que se bendiga, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre del Kadosh. Bendito es. Amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, exaltaciones y consolaciones que son dichas en el mundo. Y digan amén. 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 Aleluya. Esta oración hágala con todo su corazón. Pero con todo su corazón. Créame, si usted puede poner a meditar en esta oración, caeríamos de rodillas todos los días. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Yahweh, mi roca y mi redentor. Que Elohenu, Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, en que Elohenu, en Kadonenu, en que Malkenu, en que Moshienu.
Elohenu, Enkadonenu, Enke Malkenu, Enke Moshienu. No hay nadie como nuestro Elohim. Si se quiere sentar, se puede sentar. Vamos a entrar ahora directamente a la procesión de la Torá. Shir Hamalot Ine Barku et Adonai. 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 Usted se imagina subiendo hacia el templo. Que lleguemos a Jerusalén, hay que hacer mikvet, hay que cambiarse la ropa y empezar a subir esas escalinatas hacia el templo. Los levitas se paraban en el camino y desde el templo cantaban Shir Hamalot, recibiendo a los peregrinos que llegaban el día de la fiesta para ir a honrar al Eterno. Y cantaban así, me imagino yo. Shir Hamalot Ine Barku et Adonai. Shir Hamalot Ine Barku et Adonai. Kolo de Adonai Audim Bedet Adonai Valelot. Kolo de Adonai Audim Bedet Adonai Valelot. Kebarek Adonai Ziosen Shamayim Haaretz. Suye Bechem Bedet Adonai Ubarku Eshemo. Kebarek Adonai Ziosen Shamayim Haaretz. Suye Bechem Bedet Adonai Ubarku Eshemo. Suye Bechem Kodesh Ubarku et Adonai. 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 Kolo de Adonai Audim Bedet Adonai
yo meditaré. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, a mi camino. ¡Vamos! Porque son el gozo de mi corazón, cuando amo tu ley. Porque juicio y justicia has hecho en mí, cuando amo tu ley, tu ley. Eso. Cuán dulces son al paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oh, cuánto amo tu ley, porque son el gozo de mi corazón. Oh, cuánto amo tu ley, porque juicio y justicia has hecho en mí. Oh, cuánto amo tu ley, tu ley. La, 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 la. Porque son el gozo de mi corazón, oh, cuánto amo tu ley. Porque juicio y justicia has hecho en mí, oh, cuánto amo tu ley, tu ley. Eso es. Pueden sentarse si son tan amables. ¿Cuántos se están gozando? Sí, Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Adonai con estos. Grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Adonai, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. Amén. La alabanza de Adonai proclamará mi boca, y todos los que bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Pero nosotros bendeciremos allá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Alabad a Adonai porque Él es bueno, porque para siempre es. Sé que decirlo con más ánimo. Alabad a Adonai porque Él es bueno, Porque para siempre es su misericordia. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. He aquí que cuando el arca partía, Moshe decía: levántate, oh Yahweh, y que tus enemigos sean dispersados, y que los que te odian huyan de tu presencia.
Levántate, oh Yahweh, hacia el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus coanim se revestirán de justicia y tus varones piadosos entonarán himnos. Por el mérito de tu siervo David, por el renuevo que se levantó de la casa de Isaí de Belén, no rechaces el rostro de tu ungido. Amén. Desde Sión saldrá la Torá y la palabra del Eterno de Jerusalén. Bendito sea el Eterno, quien en su santidad dio su Torá a su pueblo Israel. Amén. Ki mitzion tetze Torá, ki mitzion tetze Torá, ki mitzion tetze Torá, mitzion tetze Torá, ki mitzion tetze Torá, ki mitzion tetze Torá. Ahora viene de Sion, de Sion, de Sion. La Torah viene de Sion, la Torah viene de Sion, la Torah viene de Sion, de Sion, de Sion. La Torah viene de Sion y la palabra de Adonai de Jerusalén. La palabra de Adonai viene de Jerusalén. La palabra de Adonai de Jerusalén. La palabra de Adonai viene de Jerusalén. La Torah viene de Sion. La Torah viene de Sion. Viene de Sion, la Torah viene de Sion, la Torah viene de Sion, de Sion, de Sion, la Torah viene de Sion y la palabra de Adonai de Jerusalén, la palabra de Adonai viene de la palabra de Adonai de Jerusalén, la palabra de Adonai viene de Jerusalén. Sion tetze Torah, Sion tetze Torah, Sion tetze Torah. Torah, give me tea,
sin adorar, colocamos la adorar. Si sube sin voz, sin adorar, colocamos la adorar. La Torah viene de Sion, la Torah viene de Sion, de Sion, de Sion. La Torah viene de Sion, sí, Señor. La Torah viene de Sion, la Torah viene de Sion, de Sion, de Sion. La Torah viene de Sion y la palabra de Adonai de Jerusalén, la palabra de Adonai viene de Jerusalén, la palabra de Adonai de Jerusalén, la palabra de Adonai viene de Jerusalén. Y mi Sion te Torah, eso es. Y mi Sion te Torah, y mi Sion, y mi Sion, y mi Sion te Torah, y mi Sion te Torah, y mi Sion te Torah, y mi Sion, y mi Sion, y mi Sion te Torah. Urbar Adonai, mi Jerusalén, eso. Gracias, mi Jerusalén, urbar Adonai, mi Jerusalén, urbar Adonai, mi Jerusalén. Si sube sin sin adorar, colocamos la adorar. Si sube sin adorar, colocamos la adorar. Si sube sin adorar, colocamos la adorar. Si sube sin adorar, colocamos la adorar. Sube sin adorar, colocamos la adorar. Si sube sin adorar, colocamos la adorar. Si sube sin adorar, eso. Si sube sin adorar, colocamos la adorar. Sube sin adorar, regocíjate. La Torah. Sube sin adorar, todos sonamos la Torah. Sube sin adorar, colocamos la Torah. Sube sin adorar, colocamos la Torah. Aleluya. Sube sin adorar, colocamos la Torah. Sube sin adorar, colocamos la Torah. Sube sin adorar, colocamos la Torah. Regocíjate. La Torah. Mi Sion te Torah, mi Sion te Torah, mi Sion, mi Sion te Torah, eso. Te Torah, mi Sion te Torah, mi Sion, mi Sion te Torah. Urbar Adonai, mi Jerusalén, urbar
adorar, nunca voy a adorar. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. ¡Vamos, Lourdes! Sube sin adorar, nunca voy a adorar. ¡Sí, Señor! Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Y sube sin adorar, nunca voy a adorar. Y sube sin adorar, nunca voy a adorar. La Tora Viene de Sion. Vamos, Carlos, regocíjate, Carlos. De Sion, de Sion, de Sion. La Tora viene de Sion. ¡Eso! La Tora viene de Sion. La Tora viene de Sion. De Sion, de Sion. La Tora viene de Y Sion. la palabra de Adonai. Vamos, Cristian. La palabra de Adonai viene de Jerusalén. La palabra de Adonai de Jerusalén. La palabra de Adonai viene de Jerusalén. Sube sin Sin adorar, nunca voy a Eso, aleluya. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Vamos, regocíjate, pueblo. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Y sube sin adorar, nunca voy a adorar. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Si sube sin adorar, nunca voy a adorar. Si sube sin adorar, nunca voy a adorar. Si sube sin adorar, nunca voy a adorar. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Si sube sin adorar, nunca voy a adorar. Si sube sin adorar, nunca voy a adorar. Si sube sin adorar, nunca voy a adorar. Eso. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Eso, vamos, Lisa. Sube sin adorar, nunca voy a adorar. Eso. Vamos, esa palma fuerte. Yes. ¡Eso, Lisa! Sube sin adorar. Nunca voy a adorar. Sube sin adorar. Nunca voy a adorar. Dimensión del Torah. Dimensión del Torah. Dimensión del Torah. Dimensión del Torah.
Vamos, bendice al Eterno que vive y está en medio de nosotros. Aleluya. Eso. Udvar Adonai, mi Jerusalén. Udvar Adonai, mi Jerusalén. Udvar Adonai, mi Jerusalén. Udvar Adonai, mi Jerusalén. Aleluya. Bendito eres, Elohim. Aleluya. Y bendito sea tu Mesías, Yeshua, que nos enseñó a caminar en la Torá correctamente. Gracias, Eterno. Gracias por tu palabra en medio de nosotros. Gracias por el Mesías en nuestros corazones. Y gracias por el sello del Ruach, el sello del Espíritu de verdad que nos hace caminar en luz, fuera de las tinieblas. Nos hace llegar a la vida, nos hace alcanzar la vida. Gracias, Eterno. Te adoramos, Señor, a ti, Elohim. Nos rendimos y nos postergamos delante de ti, Adonai, y delante de tu Torá divina, la cual hemos atesorado en nuestros corazones y hemos dicho que haremos todo lo que tú digas que hagamos, Padre. Gracias, Elohim. Gracias. Todo el mundo de pie, por favor. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baer. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu kol ha'amin venatan lanu et hatorato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amén. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre los pueblos y nos has dado su Torah. Bendito eres, Adonai, el dador de la Torah. Amén. 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 Quiero llamar a mi hermano Alex para que nos lea la primera porción de esta Kabod. Necesito un micrófono. Necesito uno de los inalámbricos. Ok. Y que veniste del lado de acá, que está la. Ok, vamos allá a leer Éxodo capítulo 19. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. En el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Elohim, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob y aún anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto
lo que he hecho a los egipcios y como he levantado a vosotros sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a uno, dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crea para siempre. Y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo, y Jehová bendijo a Moisés. Le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí y a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite al pueblo alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte morirá irreversiblemente. Nadie pondrá sus manos sobre él, porque ciertamente será apedreado o muerto a flechas. Sea un animal o hombre, no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la corneta suene prolongadamente. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Amén. Amén. Gracias, Alex. Ok, quiero llamar a mi hermano Pablo ahora, Cabor, para que lea Números capítulo 28, del verso 26 al 29, al 31. La Torah está abierta. El día de las primicias, cuando presentéis una ofrenda de grano nuevo a Jehová en la fiesta de Pentecostés, tendréis asamblea sagrada. No haréis ningún trabajo laboral. Como holocausto de grato olor a Jehová ofreceréis 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año. Su ofrenda vegetal será de 3 décimas de un efa de harina fina amasada con aceite por cada novillo, 2 décimas por el carnero, y 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Esto ofreceréis, además del holocausto continuo y de su ofrenda vegetal, con sus libaciones, sin defecto los tomaréis. Amén. Gracias, Pablo. Quiero llamar a un hombre que se ha hecho especial para nosotros, a Carlos Reyes. Sí, pero se me olvidó. Vas a leer 2 lecturas. Doble bendición para Carlos Reyes. Vas a leer Juan, libro de Juan, el Brit Hadashah, o los escritos del primer siglo, un verso del capítulo 14, verso 15 y 16. 17, esos 3. Si me amáis, guardéis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Amén. No te vayas. A ti te toca leer, como tú eres especial, te toca leer más. Te voy a leer el Salmo 119 ahora. Se pueden sentar. Ay. No me está ayudando aquí
La Biblia. Sosegna. Ok, aquí está, aquí está. La vas a leer hasta que yo te diga. Ok. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara el viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de los Cirenes, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestro propio idioma los grandes hechos de Elohim. Todos estaban atónitos y perplejos y le decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pues otros burlándose decían: están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sean conocidos estos a vosotros y prestar atención a las palabras, pues estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Jehová, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Cabor. Qué honor, Carlito. El Eterno es bueno. Ha sido bueno contigo y será bueno contigo. Siempre. Vamos a bendecir la lectura. Bendito es Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió de entre todas las naciones, nos ha entregado su Torá, una Torá de vida que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Jehová, el dador de la Torá. Visod HaTorah, Asher Sam Moshe Levnei Binei Yisrael, al pi Adonai Biad Moshe.
Esta es la Torah que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella, y los que la sostienen son venturosos. Sus caminos son caminos de dulzura, y todos sus senderos son de paz. Haznos retornar, oh Adonai, a ti, y retornaremos. Renueva nuestros días como antaño. A nosotros corresponde afirmar nuestra fe en el Eterno y atribuir grandeza al Creador de la obra de la creación. Nosotros agradecemos a Adonai el habernos distinguido de los pueblos idólatras, acercándonos a su verdad. Nosotros reverenciamos y agradecemos al soberano del universo, el santo, bendito, que creó los cielos y la tierra es su obra. El trono de su honor está en los cielos y su magnificencia en las alturas celestiales. Él solo es nuestro Elohim. Él es la suprema verdad, y así está escrito en su Torá. Reconoce hoy y grábalo en tu corazón, que Jehová es Elohim y reina en los cielos y sobre la tierra. Él es único. Por tanto, confiamos en la pronta manifestación de tu gloria, que ha de desaparecer a los falsos valores de la tierra y destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo mejor, orientado por nuestra fe en ti. Entonces la humanidad te invocará y todos los impíos tornarán hacia ti. Todo el universo reconocerá tu supremacía. Todos los hombres pondrán en ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre y para siempre. Pues así está escrito en tu Torá. Adonai reinará por siempre y para siempre. Adonai reinará por toda la eternidad. Entonces Adonai será uno y hacia ti correrán. Todo el universo reconocerá tu supremacía. Todos los hombres pondrán en ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre y para siempre. Pues así está escrito en tu Torá. Yahweh reinará por siempre y para siempre. Todos lean conmigo. Yahweh reinará por toda la eternidad. Entonces Yahweh será uno y su nombre uno. Y a ti pertenecen el honor y el esplendor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alex, si eres tan amable, retorna a la Torá. Y en tu Torá, eterno nuestro Elohim, está escrito. Todo el mundo diga, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Y repetimos, y en este día Yahweh será único y su nombre será único. Amén. ¿Cuántos esperan ese día? Los días que vivimos, amados, no son días para tomarlos livianamente. Pueden sentarse si son tan amables. Los días que estamos viviendo no son días para tomarlos livianos. En estos días tuve una conversación con una persona que para mí es una de las personas más importantes en mi vida. Muy importante. Y me hizo esta pregunta. No sé qué estoy sintiendo, pero a veces estoy en la congregación y como que no me entusiasmo. No voy a repetir sus palabras, voy a parafrasear. Como que no tengo el mismo entusiasmo. Como a veces oigo las conversaciones y no son cosas como que me llaman la atención.
Tradicionalmente yo le digo algo así a un líder, a un pastor, y lo primero que viene a la mente a una persona cuando tú le dices, como que no tengo el mismo entusiasmo, ¿qué es lo que uno piensa? Que se está enfriando, ¿verdad? Te estás enfriando. Tienes que buscar más del Señor o algo así. Sin embargo, hay sabiduría cuando uno sabe balancear las cosas. Uno sabe que no siempre la gente se enfría porque no tiene el mismo entusiasmo que quizá usted y yo tengamos por la Torá o por la congregación o la palabra del Eterno. Es que probablemente hay personas que están asignadas para hacer ciertas cosas y otras tienen una designación diferente. El padre en ese momento, cuando yo escuché sus palabras, me dio escalofrío primero y después dije, espérate, tú no tienes la sabiduría, tú tienes al Eterno. Él es el que tiene la sabiduría. ¿Qué tú tendrías que decir en cuanto a esto? Le dije yo al Eterno. ¿Qué tengo que decir? Y el Eterno me mostró lo siguiente. No todos nosotros estamos hechos para ser maestros. De hecho, Rav Shaul dijo, ten cuidado. No pretendas ser maestro porque la responsabilidad es más alta. Eso quiere decir que no todos nosotros tenemos esa asignación de ser maestro, de escudriñar y buscar. Cuando uno tiene una asignación como esa, uno se entusiasma, uno se esmera, uno busca las 5 patas al gato. Y uno pasa tiempo y el entusiasmo ya se desvía de muchas otras cosas y actividades que tú querías hacer para hacer esto, porque a esto fue que el Eterno te dio la capacidad, la asignación y la pasión por hacerlo. Pero no todo el mundo está llamado a hacer eso. Y nosotros tenemos que ser sabios cuando vemos a una persona que no tiene el mismo entusiasmo. Porque probablemente, quizá, no es que esa persona está llamada a tener la pasión y el deseo y el anhelo de estar ahí metido como nosotros hacemos los maestros, sino que es una persona que está llamada a obedecer, caminar en los mandamientos, a vivir como el pueblo. No estoy diciendo que sea una persona común, es que tiene una asignación diferente. Pero eso no es una razón por la cual uno, en ese caso, enfriarse, como perder completamente el entusiasmo, entonces tomar la palabra del Eterno como cosa de segunda. Esto fue lo que yo le respondí. Probablemente tú no estás llamado a tener ese entusiasmo, pero eso no significa que lo que tú estás haciendo es el todo. Tienes que aprender a querer un balance. Sí, soy un empresario, un empleado, un buen empleado, un hombre de negocio. Quizá tengo mi propia empresa, ¿verdad? Pero Shabbat es Shabbat. Y el Eterno no deja de ser Elohim. Y la prosperidad, la bendición es de Él. Nosotros nos esforzamos y hacemos lo posible por ser mejores cada vez, pero la bendición viene de Él. Por eso no podemos perder la conexión, perder el acercarnos a Él. Un día como hoy, un día como el día de Shavuot, los discípulos, quienes eran empresarios, eran dueños de negocio, eran pescadores, algunos eran celotes, algunos eran guerreros, algunos eran publicanos que sabían mucho de números y cobraban impuestos. Tenían todas sus empresas y su movimiento y tenían su vida. Sin embargo, tenían a Elohim como su centro. No eran gente mala y no eran gente injusta. Era gente que trabajaba en su vida secular, pero Adonai, Juha Elohim, era siempre su Elohim. O fue y seguirá siendo su Elohim. Hasta que un día Yeshua se presenta y le dice, sígueme. Esas personas que hicieron, dejaron todo. Entonces ahora se entusiasmaron por causa de un llamado,
por causa de una asignación. Yeshua les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder, hasta que venga la promesa. Ellos pudieron haber dicho, está bien, pero es que eso no es mi asignación no es esa. Yo voy a ir a Jerusalén, pero esa no es mi asignación. Yo soy pescador, yo soy un negociante. Y en el momento en que el Padre me llame, pues yo voy y atiendo y hago lo que Él me dice. Pero yo no soy maestro, no soy fariseo, no soy rabino. No está dentro de mi llamado. Pero no pierdo el entusiasmo por el eterno. Voy a estar ahí presente. En el pueblo hay muchos lugares donde se puede trabajar, pero no todos tienen la asignación y la pasión que un maestro o un rabino o un pastor tiene. Por eso no podemos juzgar al que quizá un día diga, no tengo el mismo entusiasmo. Ahora sí le voy a hablar a todos los que están aquí, los que nos están viendo, que no tienen ese llamado, no tienen esa asignación. Hoy les digo, no pierdas el balance, no pierdas la conexión. El mundo y la vida que estamos viviendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no requiere de un empresario para manejar esta situación. Lo que está viviendo nuestros hijos, lo que están viviendo nuestros compañeros de trabajo, lo que están viviendo la gente que nos rodea, no es para que una persona común la maneje. Porque ¿sabe qué está pasando? La nación y el pueblo está siendo llevado como corderos a un matadero. Pablo lo dijo de esta manera. Cuando vosotros erais gentiles, eran llevados tras ídolos mudos, ídolos que no servían de nada. Pablo se refirió a los que eran gentiles, quiere decir, a los que no estaban llamados, no estaban metidos, no estaban entusiasmados por conocer al Eterno. Pero hoy en día nuestra situación no la podemos manejar simplemente con, yo tengo un diploma, mi chequera tiene suficiente dinero, yo tengo conexiones, yo conozco gente, yo estoy bien. ¿Sabes qué? Porque lo que la sociedad nos está mostrando es que hoy estamos bien. Pero tú no sabes mañana y el año que viene. Y les digo esto extremadamente, literalmente, en un año nuestra vida completa cambió. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer la misma América de hace un año atrás? Tú podrás tener los diplomas, tú podrás tener la chequera, tú podrás tener las conexiones, pero tu vida así puede cambiar. Ahí está Guillermo, que viene de Venezuela. Y mira, lo trajeron hoy, qué bueno, gracias Guillermo. Pudiste zafarte, pudiste llegar. Hace 20 años, ¿te acuerdas, Guillermo? Hace 20 años, 22 años en Venezuela se podía vivir. Se podía no sobrevivir, se podía vivir. Se podía comprar, tenía la libertad de ir y ser quien eres, desarrollarte, emprender un futuro, una carrera. Mucha gente se mudaba para nuestro país y vivía tranquilo. Recibíamos a los extranjeros. ¿Cuánto? Tú tienes cara de que conoces, que viviste esos años. Tú viviste los años 70. Qué hermoso era Venezuela. Los 60 eran hermosos. Venezuela tenía fábricas de automóviles, fábricas de cuanta cosa. Teníamos petróleo. Veníamos aquí a comprar. El cuarto país más rico del mundo. Hoy en día estamos corriendo a otros países a buscar esperanza. Tú no sabes, estas situaciones no se manejan con sabiduría humana.
El Padre en un día de Shavuot llenó a los discípulos con su espíritu, porque la sabiduría, la letra no era suficiente. Es buena, pero no es suficiente. No podemos abandonar la letra, pero necesitamos al espíritu. Hoy en día necesitamos más que nunca, amados hermanos, conectarnos con el Eterno, buscar, ir y conocer a la gente, a los que temen a Adonai, a los que temen a su nombre. Hoy es un día para reconectarnos de esa manera. Ya no simplemente tener un nombre, un número de teléfono, sino conocer el Espíritu que mora en medio de nosotros. Un solo Espíritu. ¿Sabe lo difícil que es que en el cristianismo se unan las iglesias? Todo el mundo tiene una interpretación y una doctrina. Están los wesleyanos, los luteranos, están los católicos, los episcopales. ¿Cuántos cristianos hay? ¿Verdad? Y nosotros pensamos y dijimos, wow, de repente encontramos la Torá, que es una sola, que no está, no es para interpretación individual. Y como quiera, aquí también tenemos el mismo problema. Tenemos el mismo problema. Necesitamos volver a lo fundamental. Como dice el rabino Natanel, dice, tenemos que volver al pasuk, ir al verso. ¿Qué dice el verso? ¿Sabe lo que, José, lo que nos va a unir a nosotros? Lo que dice el verso. No lo que dijo Rabbi fulano, maestro sutano. Todo el mundo tiene una idea. Pero vamos al verso. ¿Qué dice el pasuk? Eso nos va a unir. Usted y yo, todos nosotros, Lisa, los maestros, necesitamos entender que no todos tenemos la misma asignación, pero sí todos tenemos la misma Torá y tenemos que volver a ella. Tenemos que retornar, tenemos que pararnos frente al monte de Sinaí nuevamente. Lavar nuestros vestidos, como leímos en el capítulo 19 de Éxodo. Limpiar nuestras ropas, purificarnos y pararnos. Y escuchar el sonido del shofar. Dice ahí, prolongadamente. Hoy yo les invito a todos ustedes, las visitas, las personas que están aquí, gracias por escogernos y visitarnos, los que son de aquí, los que somos Casa de Israel Yará, por favor, volvamos al pasuk, volvamos a la Torá, volvamos al monte Sinaí, volvamos a lo básico. Si volvemos a lo básico, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, se podrá caer el cielo, se podrá caer la tierra, dice el profeta, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. Esa es mi oración para el día de hoy. Padre, que veamos tu honor. Mi Rey, incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Mi Rey, que en esta tarde, que nosotros separamos como tú nos has encomendado, Señor, después del conteo de los días y de los Shabbats, hoy nos presentamos delante de ti. Nosotros no sabemos, puede ser que haya sido la semana pasada, puede ser que sea la semana que viene. Elohim, por favor, no tomes en cuenta nuestros errores ni nuestra maldad, sino páganos según tu misericordia y tu bondad. Toma en cuenta que venimos de las naciones, que heredamos mentiras, que estamos purificando nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, Elohim, por favor, que en este día, como el día en que los discípulos se presentaron en el templo, el día de Shavuot, y tú derramaste de tu espíritu, Elohim, derrama de tu espíritu sobre estos siervos, estos servidores tuyos, nosotros los que estamos buscando y estamos ocupados en la asignación que nos has dado. Derrama espíritu de sabiduría, de entendimiento, de luz,
de sensibilidad, de discernimiento. Padre, que podamos volver al monte Sinaí, a escuchar tu voz audiblemente y que tu Torá se despierte en nuestros corazones y en nuestra mente. Que, Señor, cuando abramos la Torá, Padre, y leamos, podamos verte, podamos ver en la vida del Mesías cómo vivió, cómo caminó, las cosas que enseñó, la justicia y la rectitud que expresó sin apartarse de tu Torá, Padre. Oro para que este pueblo reciba, Señor, esa doble porción de tu espíritu de verdad, Padre. Que desde este día en adelante nuestros ojos puedan ver más clara tu Torá, tu vida, tu palabra, Elohim, y el ejemplo de Yeshua. Y que podamos transformar nuestra vida. Que ya no dependamos de nuestra sabiduría, ni de nuestro cosmos, nuestro orden, sino que establezcamos, abracemos y caminemos según tu orden, Padre. Te lo pido, mi Rey, sobre este pueblo, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Le voy a pedir que esté puesto de pie, lo voy a bendecir. La fiesta no ha terminado, vamos a seguir celebrando. Aprovecho para darle las gracias. Probablemente no puedo hablar con todos ustedes después. Como oye, mi garganta está más o menos. Pero voy a estar aquí, vamos a estar regocijándonos. Es el día de la fiesta, amén. Así que regocíjense en el conteo de la semana. Vamos a comer pan leudado y especialmente vamos a comer pizza porque es pan leudado. ¿Ok? Ya le dijimos el orden de cómo van a traer la ofrenda. Ok, pues yo voy a hacer, lo voy a bendecir y entonces hacemos el orden. ¿Okay? Yevarejeja Adonai Vei Adonai Panaverecha Bihunega Is Adonai Panaverecha Veasem lecha, lecha, shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia de nosotros y nos otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros, pueblo. Yod Hei Vav Hei. Honrémoslo, vivamos como Él nos indica que vivamos. Hagamos todo lo que Adonai diga que hagamos. Por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la bendición de la hogaza de pan. Lo vas a subir. Asash. Que me despida de los que nos están viendo. Ya va, que se queden mirando un ratito más, déjalo ahí. Que aguante, que no cambie de canal. Vamos a poner las mesas aquí. Muchos de ustedes trajeron sus ofrendas. ¿Dónde están las ofrendas de la gente? ¿Allá? Allá a la entrada. Ok. Usted va a poder ir y buscar la ofrenda y después la va a traer aquí mientras nosotros cantamos y bendecimos al Eterno. ¿Está bien? Salen por ahí, la buscan y la entran por aquí y así. Van a salir por este lado y entonces toman la ofrenda y regresan por este lado. ¿Ok? Ok. Si tiene ofrenda monetaria también la puede venir. Es uno de las fiestas donde uno trae la ofrenda especial también. Rico.
Escúcheme bien, Rico me va a ayudar. Rico va a hacer la bendición de los panes para la fiesta de hoy. Esta es la ofrenda que traemos delante del Eterno, simbólica. ¿Ok? Sepa bien que esto es simbólico. Nosotros no estamos observando la fiesta, estamos celebrándola. Observar la fiesta no podríamos hacerlo aquí, tendríamos que irnos para Jerusalén. Entonces Rico nos va a ayudar para bendecir el pan. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que has creado el pan de la tierra. Amén. Amén, amén. All right. Gracias, Rico. Gracias, familia. Ok, así que mientras cantamos, usted le salga por ahí, por este lado, busque su ofrenda y entonces la trae y la pone aquí delante del Eterno. ¿Ven? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Canta, Lisa. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Cuando el Señor se devuelve la cautividad, seremos como los que la cautividad, seremos como los que sueñan. Boca llenará de risas, mis labios de alabanzas. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Boca llenará de risas, labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh.
qué lindo. Mira cómo hicieron estas mesas. Y este es el postre, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la ofrenda que hemos presentado delante del Eterno. Gracias a ustedes por haberse esforzado y hacerlo. Vamos a salir. Los muchachos ya están listos allá afuera. Pregúntame, muchachos, si ya están listos. Si usted trajo ingredientes para su pizza, pues usted los busca y se los lleva allá y hace la fila. Según vayan haciéndolo, cada pizza se tarda más o menos 3 minutos. Esperamos que 3 minutos. Somos bastantes, así que vamos a ir con calma, ¿ok? Y sea paciente. Si tiene mucha hambre, pues puede venir y comer aquí, no hay problema, ¿verdad? ¿Verdad? Pues Gabriel. También. Gabriel. Normalmente la visita pasa primero. Ajá. Y los ancianos. Pues Carlito, véngase. Carlos, Rico. Mira, llévate al señor. Los seniors. Mira, ahí están los ancianos. Mira, aprovechándose, mira. Tiene un récord de... ¿Cuánto es el récord tuyo en golf? Mira las... ¿Dónde está la visita? La visita. ¿Ah? Don Guillermo, véngase por acá. Don Guillermo viene de Venezuela y le vamos a dar... él tiene enseñanzas en el internet. Él enseña la Torá también allá en Venezuela. Y le voy a dar la oportunidad para que Don Guillermo vaya primero. ¿Algún otro viejito aquí que quiera ir al lado mío? No, visita, ¿dónde está la visita? Aquí está la visita. Vénganse ustedes primero. Ay, bye, Teshuva. Thank you. Se lo perdieron, no vinieron. Mira qué rico, mira. Que el Eterno los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ok, bueno, las visitas van adelante. Gracias por estar aquí. Pueden salir por esta puerta y después dejamos a que las personas adultas vayan primero. Adelante.